La Moderna presenta. El matrimonio es indisoluble y cuando hay una separación y luego cuando viene un divorcio, el matrimonio sacramental continúa. De allí que sea indisoluble. Pero la Iglesia responde a través de procesos de nulidad. Hoy, en Ver y Creer, ese es el tema. Pudiéramos decir que es como la segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada, hablando de la indisolubilidad del matrimonio. Hoy nos centraremos en este tema, concretamente los procesos de nulidad matrimonial. Y para ello, como quedamos la semana pasada, pues se regresa aquí Patricia Barrera Rivera. Ella es canonista. Ella ha llevado varios procesos de nulidad como abogada procuradora. También fue jueza en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México, conoce el tema como nadie, lo domina y por eso ha venido aquí hoy a poner luz en este tema. Muchas gracias, Patricia. Pues gracias por tu presentación, pero creo que, pues no, hay gente que sabe más, ¿no? Bueno, pero este es tu currículum. Bueno, este es mi currículum en efecto, y sí te puedo decir que hay mucha confusión en la gente entre que cómo la Iglesia divorcia a las partes, y lo que Dios dijo fue que si el matrimonio Dios lo había unido, no lo separara el hombre, ¿no? Entonces, quiero aclarar que la Iglesia no divorcia gente, que este proceso, el proceso de nulidad, es un juicio muy distinto. En un divorcio, un matrimonio válido se rompe, se disuelve, por voluntad de las partes, por decisión de la ley, por decisión del juez, etcétera. Aquí no, aquí el vínculo matrimonial, sacramental, no se puede romper. Aquí lo que nosotros estamos tratando de averiguar es si el matrimonio nació o no nació, si hubo matrimonio o no hubo matrimonio, situación muy distinta. Si no hubo matrimonio, nada se rompió. ¿Sí? Claro, si no hubo matrimonio, no se tiene que anular nada. Pero si no hubo matrimonio, se declara nulo, como ese árbitro en el fútbol que dice, parecía que era gol, pero no es gol, porque lo metieron con la mano. Entonces, no es que no haya sido, es que nunca fue. Así es. O sea, no es que se anule, es que no fue un gol. Igualmente no hubo sacramento. Pero mucha gente se confunde porque me dicen, ¿cómo que no hubo? Yo fui dama en la boda. Yo les aventé arroz en la cabeza. Exactamente, yo estuve ahí. Yo escuché cuando el padre los dijo y los declaró unidos en legítimo matrimonio. Yo fui madrina de lazo, yo los amarré con un mecate. Exactamente. ¿Cómo pueden decir que no hubo? Bueno, es que al estudiar el caso vamos a ver si los dos o alguno de los dos no tenía los elementos suficientes como para constituir un matrimonio sacramental. Le faltaron elementos o propiedades, o no hubo lo que la Iglesia pide para que pueda darse el sacramento del matrimonio. O los dos, o alguno de los dos, o ninguno de los dos. Por ejemplo, que se celebrase en una playa de Hawái, con la luna como retablo y como una palmera como altar. O sea, ahí van, pero no sabían, pero es nulo. Pues mira, eso de que no sabían se me hace muy raro, porque todos deben de tomar un curso prematrimonial. Ajá. Entonces, en el momento en que ya están escogiendo casarse bajo el mar en un submarino, es porque ya tienen planes de encontrar a alguien que les haga el subterfugio de una boda. Sí, un showcito. Así es. Sí, claro. A ver, vamos con información. Mire, ¿por qué podemos decir que el matrimonio es sacramento? ¿O cómo considera el matrimonio como sacramento? Aquí hay una pregunta que te la presento una vez, Patricia. ¿En qué momento Cristo hizo del matrimonio un sacramento? ¿En las bodas de Caná, acaso? Así es. Pero entonces, mire, el matrimonio como sacramento. Para la Iglesia, el matrimonio como sacramento es un signo eficaz de la gracia. Y como signo que es, evoca la idea de otra realidad, una realidad visible de otra invisible.
en este caso la unión de Cristo con su Iglesia, porque el Señor quiso elevar a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial entre bautizados. Por lo tanto, entre los bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que por el mismo hecho no sea sacramento. Se entiende por contrato un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. En el contrato del matrimonio, por ser sacramento, hay dos ministros, que son ambos cónyuges, que al emitir su consentimiento realizan un acuerdo de voluntades de darse y aceptarse mutuamente en una alianza para establecer un consorcio de toda la vida con una serie de derechos y obligaciones. Al dar su consentimiento con la forma que la Iglesia pide, los cónyuges celebran un contrato y al mismo tiempo un sacramento. Si el consentimiento falla, no hay matrimonio. Es para poder declarar la nulidad del sacramento del matrimonio que la Iglesia analiza los elementos de ese contrato para ver si hubo o no sacramento. ¿En qué momento, Patricia, nuestro Señor hizo que el matrimonio fuese un sacramento? La Iglesia considera que fue en el momento de las bodas de Caná. Por tres razones. Primero, por su presencia en la boda. Segundo, por el primer milagro donde manifiesta su divinidad. Y tercero, en general, por toda su predicación novedosa sobre el matrimonio, que trata de reinstaurar la pureza original de su Padre el Creador en el momento de la creación de Adán y Eva. Entonces, son tres razones, aunque el momento institucional es las bodas de Caná, hay otros dos elementos importantísimos. El primer milagro, como manifestación de divinidad, y toda su predicación. Toda su predicación. Sí, porque me dicen, muchos alumnos, por ejemplo, en clase me preguntan, bueno, Cristo estuvo presente en muchos otros lados, Cristo hizo también muchos otros milagros, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, y estuvo con él. Y sin embargo, las exequias no son un sacramento, exequias, pues. Sí. O sea, la presencia, ¿sí? La misa por el muerto, la misa sí, pero además, la pura ¿cuáles exequias? No. Si como dice San Juan, y el muerto salió caminando. Claro, claro. Pero, ¿por qué? Bueno, hay que entender que el matrimonio siempre fue considerado ya en un principio de la Iglesia como algo sagrado. Pedía a San Policarpo, no os caséis como los paganos, que haya cuando menos la bendición del obispo. Y aunque no existía todavía un rito matrimonial, sino que se adoptaban los ritos existentes en la sociedad en ese momento, entonces, cuando menos se pidió después la bendición del obispo. Entonces, fue adquiriendo ya un carácter más sagrado, ya se celebraban en templos, después a partir del siglo IV, etcétera. Sí, pero toda la teoría sacramental no había terminado de establecerse. La primera vez que se menciona el matrimonio como sacramento es en el siglo XII, en un concilio cuyo nombre se me olvida, pero bueno, ahí fue la primera vez que se le menciona como sacramento, y cuando se consolida es en Trento, siglo XVI. Es que la teoría sacramental no nació así inmediatamente en la cruz, ¿no? Sino que es un desarrollo que la Iglesia fue descubriendo a través del paso de los años y del conocimiento mejor de la Escritura y de los estudios, ¿no? Claro. No hay sacramento que no haya sido instituido con Cristo, pero la Iglesia es la que ha descubierto cuáles son estos sacramentos. Para eso nos dejó a los apóstoles, además, que no, y para eso vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Así es. Bueno, así es. Y es más, ¿sabía usted que, aún al revés, en México los matrimonios siempre fueron sacramentales? Hasta las leyes de reforma de este señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, se implementó ya el matrimonio civil, y la gente decía, ¿y eso qué? ¿Por qué tengo que ir con un juez si yo voy a la iglesia con el padrecito? O sea, siempre en México, sacramental. Voy a hacer una pausa, regreso, pero antes, mire, le voy a recomendar un libro, si usted está pasando por una situación así, publicado por Editorial San Pablo, se llama ¿Y después de separados qué? Porque, pues, ¿qué hacer en una situación así, no? ¿En qué calidad quedan los hijos? Y toda la parte emotiva y afectiva, ¿en dónde queda? Y luego las heridas y el dolor, ¿cómo sanarlo?
pues este libro que usted puede encontrar en cualquier librería, San Pablo, le será una guía y también de confort. Y después de separados, ¿qué? Voy a hacer una pausa, regreso. También le preguntaré a Patricia Barrera Rivera sobre la situación de los hijos y pues el tema hoy son los procesos de nulidad. Vamos a hablar de los requisitos, cómo se inicia, cómo continúa, cómo termina, más o menos cuánto cuesta, cuánto tiempo dura. Todo esto y más después de esta pausa. Práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. ¿Buscas estudiar Ciencias de la Comunicación? Con horario de 8 a 2 de la tarde, donde aprenderás publicidad, edición de video, redacción, filosofía, fotografía análoga y digital, idiomas como inglés, italiano, griego y latín. Estamos incorporados a la SEP. Confil es tu opción. Inicio de clases 12 de agosto. Inscríbete llamándonos al 2065-0974. Confil, buscar la verdad y aprender a comunicarla.